Estamos ahora con un personaje importante, el doctor Antonio Semperi, que es catedrático de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Está en Lima, se ha reunido con los gremios empresariales para sugerir qué hacer frente a varios problemas. El problema laboral, que siempre existe en realidad en todas partes, el rol de la regulación laboral en tiempos de crisis, como lo estamos viendo en el caso de Europa y concretamente de España. La situación ahí es dramática. Ayer lo escuchaba yo al doctor Semperi y efectivamente decía cosas sumamente interesantes con relación al caso español, y muy interesante saber en realidad qué se puede hacer en el caso peruano, en que estamos en primer lugar atascados en un proyecto de ley general del trabajo que tampoco llega a salir. Hay ahí debates y discusiones, sobresalto muy grande del sector laboral con respecto a la crisis económica y si esta puede restringir los derechos los derechos laborales que en el caso del Perú han costado mucho poderlos conseguir. No ha sido fácil porque hemos pasado etapas de suma miseria y problemas económicos muy serios. Pero en ese periodo de bonanza relativa, pero bonanza al fin y al cabo, naturalmente las expectativas laborales crecen y allí empieza uno de los primeros tiras y aflojas que este gobierno va a tener que resolver. No se nos escapa tampoco que puede efectivamente la crisis externa repercutir de tal modo que tengamos que ver que un fenómeno que en el Perú ha sido consuetudinario, pero que hoy día es notablemente revertido, es que falta empleo. En este momento hay empleo y lo que necesitamos es mano de obra especializada, más bien. El otro tema es la informalidad, que en efecto pues una gran porción del Perú en realidad trabaja en condiciones que no tienen nada que ver ni con la ley ni con las normas primeras. Entonces, usted conoce mejor todo el contexto que rodea la problemática de los países latinoamericanos y del nuestro en concreto. También estamos en el periodo de la impaciencia, porque si nos va bien, si las empresas crecen, si hay inversión minera, etcétera, etcétera, naturalmente los sectores populares quieren más, piden más. No es un cuadro pues sencillo, pero sobre esto vamos a tener que caminar. ¿Cómo ve usted el asunto? Buenos días. Muchísimas gracias por la introducción. Los amigos peruanos me han traído en esta ocasión, no sé si para tomarme como ejemplo bueno o malo, porque no me han traído para hablar de la Copa Davis, no me han traído para hablar Quinta Copa Davis para España, ni del Mundial de Fútbol, ni de los 31 años de la Constitución, ni de los 31 años de la Constitución, es decir, de todas las buenas nuevas, sí, en realidad, sino para recordarme que en España somos ahora campeones, lamentablemente, en desempleo juvenil. La mitad de las personas de menos de 30 años están sin trabajo y, lo que es peor, muchas de ellas sin cualificación. Estamos con un porcentaje de desempleo que supera el 22% en estos momentos. Monetariamente nos encontramos al borde de que nos tengan que rescatar, como se llama en terminología internacional, y en este contexto me traen al Perú, por supuesto, no para que yo diga qué tiene que hacer otro país, ni mucho menos, sino para que cuente por qué nos está yendo tan mal desde el punto de vista de relaciones laborales. Básicamente, por resumir, yo creo que cuando nos iba muy bien no hicimos el ejercicio de pensar que nos podía ir mal y no nos planteamos la solución a esos problemas. Luego ha habido que improvisarlos. Y eso es lo que explica que en 2010 y en 2011 el mismo gobierno haya hecho unas cosas y las contrarias, buscando a la desesperada una solución, lo cual es muy humano. Lamentablemente, el diálogo social se rompió. Se rompió después de estar muchos años los sindicatos, la patronal, los gobiernos, la oposición, prácticamente de acuerdo al 100% en qué ir haciendo en materia laboral. Pero esto salió, esto desapareció. En el momento el panorama económico fracasó, el diálogo social también fracasó. Y ahí llegó la primera gran lección. Cuando un gobierno ha impuesto legítimamente, democráticamente, pero cuando ha impuesto sus soluciones laborales, no han funcionado. Las empresas, los sindicatos, los técnicos no las han recibido bien, y lo que se hizo en 2010 parcialmente se ha deshecho en 2011. Por otro lado,
Europa nos dice que nos habíamos quedado anticuados, que tenemos poca productividad y que estábamos con un derecho del trabajo construido pensando en que la empresa es mala, el trabajador es débil y lo que hay que hacer es proteger al trabajador contra su empresa. Y Europa nos dice, mire, en el siglo XXI ese discurso no se puede mantener, porque las empresas tienen que competir no dentro del país, sino tienen que competir en el espacio mundial, en el espacio europeo. Tienen que ser competitivas. No podemos obligar a una empresa a mantener trabajadores si su trabajo no es productivo, porque la empresa se irá abajo. Incluso se ha inventado una palabra que quiere un poquito resumir esto. Los trabajadores siempre piden estabilidad y las empresas flexibilidad. Y ahí surge la palabra flexi-seguridad, que es la que nos dicen que hay que conjugar, ¿no? La generación de la riqueza, la promoción de un espacio donde se pueda sostener las relaciones laborales, lo precede a la regulación laboral. Evidentemente ese es un aspecto que nunca se puede perder de vista. Sí, y ese aspecto, y de verdad lo digo con todo el cariño del mundo hacia el Perú, ojalá nunca suceda aquí lo que nos ha sucedido, y es que miles de personas jóvenes en la época de la expansión han preferido ganar $2.000 mensuales y abandonar los estudios, adquirir un automóvil, incluso hipotecarse, y de repente se quedaron sin su trabajo, que era poco cualificado, bien pagado pero poco cualificado, y ahora están sin su trabajo, sin su cualificación porque no la obtuvieron. Ese es un drama, y aunque me hayan traído para contar esto y decir, ojalá haya un medio, un mensaje de decir a las familias, a los jóvenes, a los gremios, a los sindicatos, la capacitación, la formación, el empleo productivo, busquemos siempre pensar en el mañana, ¿no? Lamentablemente no lo hicimos y ahora andamos contra el reloj, claro, ¿no? que los cánones en los cuales se han movido las negociaciones laborales, empresariales y estatales se han modificado de tal modo que tenemos que abrir un poco la cabeza y decir, bueno, veamos la manera de poder manejar las cosas más modernamente y con realismo, porque usted menciona el hecho de que en efecto ojalá nuestra economía no desmejore, pero la verdad es que de todas maneras, aún con esta economía, hay en el Perú desigualdades muy marcadas. Primero, tenemos serios problemas de calificación y capacitación laboral. El informalismo es muy alto y realmente es la gran tentación que tienen las empresas para librarse de la coyunda tributaria y los peligros de exceso de gastos, y porque finalmente también hay en efecto la pervivencia de ideas muy antiguas que tienen que ver pues con la posibilidad de un socialismo a la cubana cuando Cuba parecía una promesa, digamos. Entonces hay ahí unas ideas de una antigüedad deplorable, ¿no? ¿Cómo combinar todos estos factores? Sí. ¿Cómo abrir la cabeza? Estamos nosotros también muy preocupados por cosas similares. La tasa de informalidad para nosotros es excesiva. La tasa de informalidad sobre el Producto Interior Bruto está en torno al 23%. Y justo uno de los reclamos, yo creo que mayoritarios ahora mismo, es no más obligaciones para el sector formal, y vamos a decirle al sector informal que tiene que regularizarse porque es una competencia desleal. Y si el argumento para no pedir la formalidad es que las leyes son difíciles de cumplir, pues a lo mejor hay que cambiar las leyes, pero es insostenible el mensaje de a unas empresas exigirle todo, a unos ciudadanos exigirle todo y a otros permitirles que estén sin nada, ¿no? Este tema de la informalidad allá quedó bastante claro. Y después, no me atrevo a decir la superación de las ideologías, pero sí que creo que estamos en una fase donde no es tan importante que gobierne la derecha, la democracia cristiana, la socialdemocracia, los liberales, los derechas, porque hay un consenso en que esa etapa de enfrentamiento y de buenos y malos pasó, y ahora estamos todos no con los mismos intereses, pero sí con un fin común, y ahí es donde surge la idea de decir, queremos trabajadores con derechos, queremos trabajadores bien remunerados, bien capacitados,
que sean productivos. Pero eso implica una serie de reformas dramáticas a las que un gran sector de los trabajadores, sobre todo en Europa en general, en Italia y en España en particular, no están dispuestos a ceder. Dicen, no podemos, en aras de salvar una situación económica de las grandes empresas, de la gran industria, no podemos renunciar al estado de bienestar que alcanzaron, es decir, a unas grandes prestaciones en educación, en salud, en jubilación, que sin embargo no se pueden sostener si es que se quiere salvar la cuestión mayor, que es España en este caso particular y la zona euro en general. Todas esas protestas van dirigidas no hacia la modernización de las empresas, de sus obligaciones laborales, sino hacia la desaparición de la protección del Estado. Es decir, van dirigidas, si nos damos cuenta, hacia el Estado, hacia los poderes públicos. El Estado ha asumido más obligaciones de las que puede mantener. Y justo ahora parte de los problemas nuevos que se nos han presentado, y están allá los jueces, los profesores, los abogados, todos discutiendo, la municipalidad puede despedir empleados de su planilla igual que una empresa porque no tiene plata para pagar. Esto ya es una realidad, pero está en los tribunales. ¿Qué sucede si la caja de pensiones no tiene dinero suficiente para pagar la extraordinaria? ¿Qué pasa con la policía y las Fuerzas Armadas? Mucho, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, las cajas de pensiones. Esos son los problemas que ha hecho llorar a la ministra de Trabajo de Italia, que yo creo que a veces se hacen un poquito bromas con eso, ¿no? Es que sí. Hemos construido un Estado pensando en que iba a haber siempre una realidad que era una realidad positiva. Recaudar impuestos, obtener suficientes medios, y ahora estamos en la fase de decir, como a cualquier familia le ocurriría, ¿qué pasa si de repente disminuyen los ingresos? Entonces, a nadie le gusta prescindir de cosas, pero cuando te explican que o prescindes de cosas que no sean básicas, o puede que la familia tenga que marcharse de la casa porque no la puede sostener, yo creo que el diálogo, esto es importantísimo, el diálogo, la pedagogía, explicar por qué se hacen las cosas, explicarle a las empresas por qué ahora un impuesto nuevo, a los trabajadores por qué una rebaja salarial, a los pensionistas por qué una congelación. Vamos todos en el mismo barco, ¿no? Y la redistribución, eso es importantísimo. Un país no puede progresar realmente si hay mucho dinero, pero no está repartido. A nadie le interesa. ¿A quién van a vender los televisores, los autos, si no hay quien los compre, ¿no? Y hay la sensación también de que se puede acceder, como usted lo ha señalado, a mejores niveles de bienestar sin hacer un enorme esfuerzo en la preparación y formación. No se puede dar el salto así nomás a la riqueza. Yo creo que esto pasa en todos porque sitios. Además está la enorme tentación de la corrupción por un lado, el narcotráfico por el otro, y en fin, el dinero fácil que empieza en la ruleta. Pero los medios de comunicación como este, las sociedades avanzadas que no admiten la corrupción, que piden que se investigue sin falsas demagogias, sin juicios paralelos, yo creo que están dando ya un aviso de que no todo es admisible y que por lo tanto estamos en una casa común. Hay que recuperar la esencia de las cosas, ¿no? Incluso la etimología, qué quiere decir la democracia, qué quiere decir el trabajo, qué quiere decir ser empresario, qué quiere decir ser trabajador. O sea, hay que volver a lo elemental, como decirle a los chicos en los colegios, tenéis que trabajar además de venir a clase. No, las cosas no llegan solas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que Europa, con más o menos acierto, nos está imponiendo. Está aprendiendo. Aquí todo el mundo tiene, aunque sea a palos. Que lo tuvo todo esto a finales de la Guerra Mundial. Sí, es cierto. Esa moralidad se fue perdiendo. Es verdad. Bueno, muchas gracias, don Antonio Sempere. Muchas gracias. Un gran gusto. Muchas gracias.